Hola a todos, buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso de Calcetita Rojas. Mi nombre es Ana Jessica Silva Gutiérrez y vamos a hablar sobre este caso en particular. Vamos a investigar sobre procesos de victimización y desvictimización. Ok, como introducción a nuestro caso, comenzaremos hablando sobre la victimización y desvictimización sobre el caso de Calcetita Rojas, una niña que a la edad de 4 años fue maltratada, violada y brutalmente asesinada en manos de su madre, Yadira Medina Pichardo y su padrastro, quien cometieron ese atroz crimen. En este video además explicaremos cómo ocurre este proceso y lo iremos desglosando paso a paso. Comenzaremos hablando sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Número uno tenemos el tiempo, que fue la fecha donde fue encontrada la pequeña, que fue el 18 de marzo del 2017. Más o menos tenía la edad de 4 años, no sabíamos la identidad, ya que no tenía acta de nacimiento, por lo cual fue imposible saber su identificación, por eso fue identificada como Calcetita Rojas. El número 2 fue el modo, fue asesinada a golpes, sufría violación y finalmente fue asesinada, tenía mordidas en toda la parte de sus cuerpos y en su área genital estaba muy lastimada. El lugar donde fue encontrada fue en un terreno baldío ubicado en la avenida Bordo de Sochaca, en la Colonia del Sol, en Nezahualcóyotl, Estado de México. En este caso se clasifica como crimen, ya que Lupita, conocida como Calcetitas Rojas, fue atacada por su madre y su padrastro, quien constantemente recibía golpes por parte de ellos. El día del incidente, lo que ocurrió fue que la niña no avisó que le andaba del baño, entonces le ganó de la pis. Entonces su papá la atacó brutalmente con golpes para después abusar de ella y finalmente asesinarla, lo cual se deriva en el crimen de feminicidio estipulado en el Código Penal Federal en su artículo 325, que nos explica: comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. La víctima presentaba signos de violencia de cualquier tipo. Además que el feminicidio es una forma externa de violencia contra las mujeres. Es el crimen hacia las mujeres motivado por razones de odio, machismo y misoginia. Además, cometió el crimen de violación estipulado en el Código Penal Federal en el artículo 265, que nos estipula que comete el delito de violación quien por medio de violencia física o moral realice cópula con una persona de cualquier sexo. Ahora explicaremos el proceso de victimización. En este caso fue primaria, ya que la persona perdió la vida. Número uno, las investigaciones generaron que el día del incidente la pequeña Lupita de 4 años de edad tenía muchas ganas de ir al baño, situación en la cual sus padres, su madre y su padrastro le negaron, por lo cual derivó que la pequeña se hiciera de la pis, lo que generó la molestia de su madre y su padrastro. Derivado de la molestia, Yadira, su madre, la regañó y la golpeó por orinarse en la cama. La menor, por el dolor, comenzó a llorar y despertó a su padrastro, quien, lleno de ira, la golpeó para después violarla, la azotó y, derivado de los golpes, la pequeña tuvo una hemorragia en varios de sus órganos, lo que generó su muerte. Al notar que la niña había muerto,
La mantuvieron varios días en su vivienda, hasta que finalmente tomaron la decisión de dejarla y arrojarla en el borde de Sochaca, hasta que el día 18 de marzo del año 2017 fue encontrada con su sudadera verde, una playera lila y calcetitas rojas, por lo cual fue derivado su nombre, observando que la pequeña no tenía ropa de la parte de la cintura para abajo, lo cual daba indicios de una violación. ¿Cuál era la relación de víctima y victimario? En realidad, ellos mantenían una comunicación de víctima y victimario porque su mamá vivía con su padrastro, lo que generó el ambiente de violencia constante hacia la pequeña, ya que anteriormente, antes de su muerte, fue golpeada por varias ocasiones por ambos. Él conocía a su víctima y la agredía con el consentimiento total de la madre. El día del crimen, la mamá permitió el abuso e incluso fue partícipe de la violencia generada hacia la víctima. Ahora, ¿cuál fue el proceso de desvictimización? La activista Frida Guerrera tomó el caso para alzar la voz, ya que se desconocía la identidad de la pequeña. Por eso se le puso el sobrenombre de Calcetitas Rojas. Ya estaban a punto de mandarla a una fosa común, derivado que no sabían la identidad de la pequeña. En enero del 2018, expertos en dibujo se sumaron para identificar a la pequeña y que alguien diera información importante sobre su identidad. En noviembre de 2018 fueron localizados los agresores, quienes eran su madre Yadira Medina Pichardo y su padrastro Pablo Rodríguez Escamilla. Después fueron sentenciados a 88 años de cárcel por el delito de feminicidio, además de pagar una multa de 449.115 pesos, más el pago de reparación de daños para el beneficio de los hermanos de la pequeña Lupita. Es así que al término de esta actividad se pudo conocer el caso de la pequeña Calcetitas Rojas, conocida como Lupita. Cómo su caso se fue desenvolviendo desde el momento de su aparición hasta que ocurrió el proceso de localizar a sus padres, quienes fueron los victimarios de la pequeña Lupita. Es aquí como observamos cómo ocurre este proceso de victimización hacia la pequeña y cómo ocurre el proceso de víctima-victimario, que en este caso era sus padres los que le hacían daño a la pequeña constantemente. Entonces podemos observar también el proceso de desvictimización, que es cuando los detienen, y es aquí cuando ya la víctima deja de serlo porque ya encontraron a los culpables. Es importante conocer ese tipo de casos para conocer más acerca de los procesos de victimización y los fundamentos que se deben aplicar en estos casos, como fue la condena que se le aplicó a la madre y al padrastro de Lupita. Esto fue todo acerca del caso de la niña de las calcetitas rojas. Que tengan un buen día.